Como muy probablemente ya se dieron cuenta, una de las cosas o uno de los temas que han sido tendencia es la serie de Chespirito. Así que, como todo Grandmaster, dije, pues qué mejor que aprovechar para montarnos en este tema y de paso analizarlo, obviamente, al estilo de un Grandmaster. Entonces todo inicia con la promesa de revivir a una leyenda, con una serie biográfica que busca capitalizar, obviamente, la nostalgia, y surge la pregunta, una pregunta que muy pocas personas se atreven a formularse, principalmente porque es un tema que tiene que ver con la nostalgia, que tiene que ver con una leyenda, no solamente para ellos, sino incluso para familiares que quizás ya ni siquiera están aquí. Entonces surge la pregunta, ¿qué historia es la que nos van a contar realmente? Sí, porque una cosa es el personaje que vivía en un barril, o bien el héroe torpe de las antenitas de vinil, ¿no? El Chapulín Colorado. Pero otra, totalmente diferente, es la persona detrás de la máscara. ¿Quién es la persona que se encuentra detrás de ese imperio de la comedia? Llamado Roberto Gómez Bolaños. Entonces surge la pregunta, en esta serie veremos las características, las grietas que podríamos llamar de su carácter, los temas que lo complejaron, lo atormentaron, los enemigos que él mismo cultivó dentro de su círculo más íntimo, ¿se atreverán a tocar los escándalos que lo persiguieron como una sombra? Así que pues lógicamente al estar haciendo un análisis al estilo de un Grandmaster, no nos vamos a enfocar en repetir la versión oficial. No, eso ya saben para qué segmento de la población es. No nos vamos a enfocar en la versión oficial a que nos vendieron por décadas en la pantalla chica, sino que vamos a desmantelar un poco la superficie para entender a la persona. No solamente la parte de el genio creativo, sino por ejemplo también al jefe controlador, y por una parte al ídolo de las masas, y por otra parte a la persona que fue vetada, incluso hasta por su propio elenco, y otros puntos interesantes. Por ejemplo, ¿cómo olvidar la acusación que en su momento recibió, ¿no? La de actuar en eventos privados financiados por poderes relacionados al crimen organizado. Y si esto no fuera suficiente, también recordemos que hay un misterio aún mayor, el que de un día para otro, estos personajes y toda la vecindad se esfumaron de las pantallas de todo el planeta, y no por falta de audiencia, sino por razones mucho más complejas. Así que, como se darán cuenta, este tema tiene muchas características para que lo analicemos al estilo de un Grandmaster. Y qué mejor que hacerlo en este momento que es tendencia, ¿verdad? Así que iniciemos por el principio. Antes de ser Chespirito, antes de que su cara se convirtiera en un sinónimo de la comedia latinoamericana, así como podríamos decir, ¿no? Antes de que la trompa de gorila se convirtiera en el referente de un Grandmaster gorila, tenemos que Roberto Gómez Bolaños era una persona callada, de físico que no le ayudaba mucho como para destacar en el mundo artístico, que estudiaba ingeniería y que escribía anuncios publicitarios en el anonimato de una oficina. Y bueno, aquí es donde surgiría la pregunta y dirán, ¿y eso qué demonios importa, Grandmaster Gorilla? Y es que esto del comienzo es la clave de todo, ya que partimos desde el punto de que él no tenía la mínima intención de pararse en un escenario. De hecho, la idea le generaba un profundo rechazo, ya que, en teoría y acorde a lo que se puede tomar como verdad, su vocación no era la de estar en un escenario, sino era escribir. Y entonces así es como inicia todo, simplemente siendo como un escritor fantasma para los gigantes de la comedia de aquella época, por ejemplo, Viruta y Capulina. Sin embargo, aquí es lo que lleva precisamente a entender qué es lo que puede hacer que esa simple actividad de escribir algo te lleve a simplemente ser un elemento más, o que incluso te pueda llevar a ser algo que te permite forjar una leyenda para la historia. Sí, porque no estamos hablando, por ejemplo, en este caso de chistes aislados, sino el poder construir escenas complejas. Es decir, no solamente buscar ese remate fácil, sino edificar personajes con un ritmo, con una lógica interna. Ya lo que después conoceríamos como la creación o la forja o el hecho de forjar una marca. Entonces tenemos que uno de los puntos de partida importantes es que precisamente en ese momento, Capulina, fascinado con su pluma, le pedía que escribiera todo para él. Pero tenemos que un día, en un acto de rebelión silenciosa, Chespirito toma una decisión importante. Y es que le dijo que las mejores ideas, los mejores chistes,
se las guardaría para sí mismo. Y ese fue el punto que marcó un antes y un después, donde empezó a construir su propio universo, en lugar de simplemente trabajar con lo que ya estaba, y solamente, por ejemplo, agregarle algunas decoraciones. Ahora, para las personas que lo vean desde afuera, quizás habrá quien lo visualice como que, bueno, pues es que quizás no le pagaban lo suficiente como para que diera el 100%. Pero si me lo preguntan a mí y lo tuviéramos que analizar al estilo de un Grandmaster, te podría decir que cuando buscas crear una marca, simplemente lo que tienes como materia prima no es algo que te sea de utilidad. Entonces, regresando a este punto, tenemos ese momento en el que llega a la conclusión de que las mejores ideas se las guardaría para sí mismo. Y aquí es donde viene una paradoja muy importante, que aunque empezó a escribir para él, seguía sin querer actuar. Entonces lo tuvieron que empujar a la cámara, casi obligarlo. Y él incluso fue algo que repitió todo el tiempo, que se consideraba un escritor que actuaba simplemente por accidente. Así que este salto a la fama no fue planeado, fue una consecuencia inevitable. Y hasta ahí podría surgir la pregunta, o el comentario, o el punto de vista, o como lo quieran llamar. Ok, sí está muy bien. Es algo que no se tiene planeado, una consecuencia inevitable, que muchos factores permitieron que eso ocurriera. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Pero, ¿y luego para mantener eso? Que como una persona que no tenía ese interés pudo encabezar y mantener un programa que llevaría a romper todos los esquemas. Entonces tenemos que su primer gran movimiento en el tablero de la televisión no fue un programa de comedia tradicional, sino que creó Los Genios de la Mesa Cuadrada, el cual tenía la única finalidad de ser una parodia de los programas de análisis serios de la época. Y aquí es donde esta mesa de supuestos expertos comenzó a experimentar. Es decir, fue como su laboratorio personal donde nació el ejemplo de varios personajes que después se irían desarrollando. Sin embargo, pues ahora que si lo tuviéramos que analizar al estilo de un Grandmaster, podríamos llegar a la conclusión que, por ejemplo, muchos dirían, a ver, ¿cómo que los supergenios de la mesa cuadrada? Pues un fracaso total, ¿no? Porque a la fecha lo que recuerdan es el tema de la vecindad. Pero ahora que lo analizamos en retrospectiva, vemos que el valor principal de lo que ocurriría en ese programa no fue el personaje, sino que fue la formación de un equipo, tomando como principio una regla de oro, ya que él buscaba actores que fueran dramáticos, teniendo una lógica de que si sabes conmover, si entiendes el drama humano, puedes hacer reír, pero no siempre funciona al revés. Es decir, no quiere decir que una persona que sepa hacer reír vaya a saber conmover, y tampoco quiere decir que vaya a entender el drama humano. Entonces tenemos que sí, a pesar de que se podría ver como un fracaso, ya después de algunos años o después de algunas décadas, así fue como fue encontrando las piezas de su futuro imperio. Encontró, por ejemplo, a Ramón Valdés, quien quizás lo que le llamó la atención fue que tenía una naturalidad tan aplastante que parecía que no estaba actuando. También sumó a María Antonieta de las Nieves, quien simplemente llegaría como un reemplazo y se quedó para la historia. También reclutó a Rubén Aguirre, y entonces pues él como que no los visualizó como simples intérpretes, sino que serían la materia prima con la cual iba a aterrizar sus ideas, sus mejores ideas. Así que tal como mencionamos anteriormente la parte del drama y de entenderlo, tenemos que todo parte de un pequeño estudio, con decorados de cartón pintado, y estaban haciendo algo único, un humor que no dependía del doble sentido, ni de la burla cruel, sino de la humanidad de sus personajes, de situaciones ridículas, pero que a la vez revelarían verdades profundas y de una lógica que solo existía dentro de ese universo. Aquí, ahora que lo analizamos, ¿saben? Tenemos que justo cuando el mundo estaba saturado de héroes, con superpoderes, héroes perfectos, de figuras invencibles, con capas y toda esa clase de cosas, pues tenemos que aquí quizás algo, si tuviéramos que ubicar uno de los puntos importantes y que llevó a precisamente hacer algo muy diferente, es voltear a ver en sentido opuesto. Algo que como lo podríamos analizar al estilo de un Grandmaster, ¿no? Cruzar esa frontera. Algo que fuera lo contrario a todos esos héroes de aquella época. O como le podríamos llamar, ¿no? Un idiota disfrazado. Entonces, pues tenemos que... Así es como surge un superhéroe que era en esencia un completo fracaso.
Sí, es decir, así es como surge el Chapulín Colorado, quien tenía como principales características el ser torpe, inseguro, miedoso, exagerado y con una superarma principal, un martillo de plástico, que por si fuera poco, sus poderes le fallaban constantemente. Y la clásica frase, ¿no? La de que no contaban con su astucia y que siempre huía del peligro, pero que a la vez siempre regresaba. Y tenemos que no era un héroe por su superfuerza que pudiéramos identificar como una de sus principales ventajas, ni tampoco era invencible. Pero si lo analizamos en retrospectiva, servía como un espejo para muchas personas. Sí, muchas personas llenas de dudas, muchas personas llenas de miedos, que tienen el impulso de querer ayudar aún sabiendo que son torpes, que pueden fallar, que no tienen características que los lleven a ser superhéroes. Y pues ahí estaba, ¿no? El punto para poder conectar con ese público. Y entonces, algo que se menciona como si fuera un gran secreto, es que precisamente Chespirito diseña el personaje por completo, pero se lo ofreció a todos los comediantes famosos de la época, y nadie lo quiso, todos lo rechazaron. Así que, pues, si todo el mundo lo rechaza, ¿quién más lo iba a poder interpretar? Pues él, ¿verdad? Y ese sería precisamente el papel que lo iba a catapultar a la fama continental. Muy contrario, como lo mencionaba, a lo que todo mundo esperaría como un superhéroe, invencible, con poderes que eran inhumanos. Y aquí todo lo contrario, ¿no? Y sí, logró conectar con el público porque en muchas ocasiones, quizás gran parte de esas personas, pues, ni el héroe que han tenido, que tuvieron en su momento, pues no era como tal porque tuviera una superfuerza o que tuviera habilidades inhumanas. Y entonces tenemos que el éxito pues fue inmediato. Ya la segunda semana el programa era todo un fenómeno. Rápidamente es como se comienza a construir una mitología, con villanos recurrentes, frases que se volvieron parte del personaje, parte del lenguaje popular también. Y otro tema, ¿no? El tema de los efectos especiales de bajo presupuesto. Y así como por una parte era una parodia, también por otra parte era una crítica sutil. Y el hecho de que el valor no viniera de la ausencia de miedo, sino de actuar a pesar de él. Entonces tenemos que este personaje fue la llave maestra que le abrió las puertas de todo el continente, llegando a lugares donde la comedia mexicana jamás habría entrado. Tenemos que se convirtió en un fenómeno, y eso que el Chapulín Colorado era apenas la antesala. Sí, la antesala de un personaje que realmente iba a jugar con las emociones a un nivel mucho mayor. Un personaje que nacería de la ternura, del abandono, del hambre, de la soledad. Sí, de un personaje que vivía dentro de un barril. De todos los personajes que brotaron de la mente de Chespirito, ninguno caló tan hondo, tan profundo, como el Chavo del Ocho, quien pues no tenía nombre, no tenía papás, no tenía un futuro aparente, que vivía simbólicamente en un barril. Entonces tenemos que cuando aparece este personaje, toca una fibra sensible, una herida universal, su torpeza, su emoción por una torta de jamón, y tenía ciertas características muy marcadas, al igual que en el caso del Chapulín Colorado. Pero aparte de eso, también mostraba lo que se sentía estar solo, lo que era cometer un error sin mala intención, lo que era el anhelar algo tan básico como la paciencia de las demás personas, diciendo que era porque no le tenían paciencia, y la vecindad pasó a ser el ecosistema perfecto para este drama cómico, un micromundo habitado por adultos que estaban igual o más rotos. Por ejemplo, el personaje de Don Ramón, ¿no? El personaje perdedor, Doña Florinda, que proyectaba sus frustraciones a través de cachetadas, que el personaje de Kiko, el niño rico cuya arrogancia pues escondía una profunda soledad, la Chilindrina, el clásico personaje manipulador. Entonces tenemos que ahí surge esa anomalía, adultos interpretando niños, escenarios de cartón, un único patio donde ocurría toda la acción, y aún así se convirtió en el fenómeno más grande de la historia de la televisión en español. Ya después, analizando la historia, analizando el desarrollo de este programa, tenemos que las familias se paralizaban para verlo, se tradujo en decenas de idiomas, y que a final de cuentas esto se tradujo en un ritual que duró más de 30 años ininterrumpidos. Sin embargo, como era de esperarse, todo fenómeno de ese tamaño, pues simplemente por el hecho de estar, por el simple hecho de existir,
va a proyectar una sombra igualmente grande. Y aquí es donde entramos detrás de las risas, detrás de el apoyo del público. Empezaron a gestarse los problemas, el ego, las disputas por el dinero. Y la pregunta que terminaría por dinamitar al grupo: ¿de quién es verdaderamente el alma de un personaje? ¿De la persona que lo escribe en el papel o del actor que presta su cuerpo, su voz y su espíritu para darle vida, ¿no? Y aquí es precisamente ese punto donde la historia se vuelve turbia, donde la línea entre el genio y el controlador se borra. Oficialmente tenemos que legalmente Roberto Gómez Bolaños era el autor de todo. Cada personaje, cada frase, cada situación estaba registrada bajo su nombre. Y los actores pues eran únicamente los instrumentos para ejecutar su idea. Hasta ahí es donde oficialmente y legalmente se establecía esto. Pero por otra parte tenemos que la realidad, la que se vivía en el set, era mucho más compleja, iniciando por Carlos Villagrán, ya que él siempre sostuvo que el alma de Kiko era suya. El tema de los cachetes inflados, la risa nasal, esa forma particular de llorar en el rincón, eran recursos que él ya usaba antes del programa. Por otra parte tenemos que María Antonieta de las Nieves contaba una historia similar, afirmando que el personaje de la niña con pecas, anteojos, ya estaba en su repertorio, y que ellos no sentían que interpretaban un papel, sino que sentían que le daban vida a una parte de sí mismos. Ahora, aquí hay otro punto importante, ¿saben? El caso que demostraré que no todo estaba dentro del guión es el de Don Ramón, es decir, Ramón Valdés, que no es que estuviera actuando de Don Ramón, sino que él era Don Ramón, su humor, su tono, su caminar. Y ahí fue cuando, por ejemplo, Chespirito, con su habilidad para encontrar ese talento, supo darse cuenta de eso y simplemente lo dejó ser. Por eso es que ese personaje se sentía tan orgánico, tan real. Y por eso cuando esas piezas clave empezaron a chocar con el sistema, el problema fue mucho mayor. Es decir, fue un problemón, ¿no? Y el dolor, pues obviamente fue auténtico. Entonces tenemos que, acorde a lo que conocemos de esta historia, el primer gran quiebre importante, el más público y el más doloroso para esta historia fue el de Kiko. En los años dorados, la popularidad de Carlos Villagrán explotó. En las giras, llegaban a percibir que la gente gritaba más por Kiko que por el propio chavo. Esto, obviamente, como siempre se ha mencionado en esta clase de situaciones, es muy relativo. Pero bueno, desde el punto de vista de cada uno de ellos, así es como lo consideraba, ¿verdad? Lo cual llevó a que generara mucha tensión que llegó a ser insoportable, ya que pues obviamente Roberto Gómez Bolaños no soportaría perder el protagonismo, ni mucho menos el control de su creación. Y por otra parte, como era de esperarse, Carlos Villagrán por su parte sentía que merecía más reconocimiento, más libertad, y sobre todo, los derechos sobre el personaje que sentía suyo. Entonces, cuando intentó registrarlo, descubrió que ya era demasiado tarde, porque obviamente Chespirito se había adelantado. Después tenemos que la batalla legal fue el principio de una guerra personal, que en el año de 1978, Carlos Villagrán se llevó su traje, sus cachetes inflados, pero no pudo llevarse el nombre, e intentó seguir por su cuenta, pero su magia no era la misma, ya que se imaginan a un Kiko ya sin la vecindad, sin Don Ramón para molestarlo, sin Doña Florinda para defenderlo, sin el Chavo para competir, pues simplemente era un personaje incompleto. Era como un gran Master Gorila perdido en la ciudad, ¿no? Tenemos que la amistad se rompió por décadas, y aunque el tiempo trajo pues algunos indicios, algunos gestos de paz, obviamente la situación no sería nunca la misma. E incluso cuando estos temas se hicieron públicos, para muchas personas fue la primera gran demostración de que en ese universo de risas la lealtad tenía un precio, y la autoría un solo dueño. Pero ese golpe, por muy duro que fuera, no sería el último. Otro personaje clave también se iría, y esta vez el conflicto sería por la Chilindrina. Bueno, ya que por ejemplo teníamos que una vecindad siendo un personaje como Kiko, pues sí, era un problema. Pero si le sumamos el tema de la salida de María Antonieta, se iría gran parte del caos necesario en la vecindad, ya que durante muchos años había aceptado las reglas del juego. El personaje era de Chespirito, y hasta ahí se cerraba la discusión. Pero en la década de los 90, cuando el imperio ya mostraba sus primeras grietas, ella descubrió algo impensable. En un descuido, en una rara falta de atención del controlador absoluto,
pues tenemos que se le había pasado a Roberto Gómez Bolaños renovar los derechos legales del personaje de la Chilindrina. Sí, es decir, había quedado legalmente a la deriva, libre. Así que simplemente fue a la oficina de registros y puso el personaje a su nombre. Entonces, pues ya se imaginarán lo que pasó en esa relación, ¿verdad? Por una parte, el máximo controlador Chespirito, y por otra parte, una persona que consideraba que simplemente había hecho las cosas como legalmente estaba permitido, pero para Chespirito la traición fue imperdonable, pero para ella fue el acto de justicia que llevaba esperando durante décadas, y lo que siguió fue una guerra silenciosa. Lógicamente, María Antonieta fue borrada del mapa oficial. Cuando se hicieron series especiales, series animadas o se lanzó mercancía conmemorativa, simplemente la Chilindrina no existía. Entonces, María Antonieta simplemente llevó este personaje a los circos, a las giras, a teatros, y el público la siguió, porque la gente sentía que, más allá de cualquier disputa legal, más allá de cualquier otro problema, que simplemente este personaje de la Chilindrina era ella. Ganó la batalla por su nombre, pero pagó el precio, el cual fue nunca más ser parte de la familia. Y ahora pues tenemos aquí diferentes puntos de vista, ¿no? Porque la gente simplemente puede decir que bien, se quedó con su personaje, ella buscó sacarle el provecho, pero por otra parte, estamos hablando de quedarse fuera y dejar de tener el apoyo de un Chespirito, quien pues no era cualquier personaje, sino que fue un personaje muy importante en la empresa Televisa, y lógicamente con toda esa infraestructura de por medio. Entonces tenemos que así como Kiko y la Chilindrina, manteniendo vivos a sus personajes por separado, entonces la magia del conjunto se rompió para siempre, lo que nos lleva a analizar la otra cara de la moneda. Sí, es decir, la otra cara de la moneda, la persona que se mantuvo fiel al imperio hasta el final, y que para bien o para mal se convirtió en la guardiana de su imperio, es decir, Florinda Mesa. Así que recapitulando un poquito, tenemos que mientras que el elenco original se desmoronaba en una guerra de egos y derechos, una figura no solo permaneció, sino que consolidó su poder, es decir, Florinda Mesa, ya que este personaje no sería únicamente una más del elenco, sino que se convirtió en la presencia constante en la vida creativa y personal de Roberto Gómez Bolaños, y que obviamente su ascenso no fue casualidad, fue una combinación de talento, estrategia y cercanía con el jefe, que con el tiempo pues llegó a ser su esposa. Y aquí es donde, según algunos testimonios de varios excompañeros, a medida de que su poder como pareja de Roberto crecía, también crecía su influencia no oficial dentro del programa. Entonces se comenzó a generar esa clásica sensación de favoritismo, de que sus opiniones pesaban más. Y tenemos que, por una parte, lo que para algunas personas era visto como que bueno, es que ninguna otra persona mostró tanta lealtad para Chespirito, y algunas personas decían, bueno, es que fue ella quien lo acompañó en todo momento, en las giras, en las crisis, y fundamentalmente en los últimos años, cuando la salud del personaje principal ya se había deteriorado. Ella se convirtió en la productora, su cuidadora, su voz pública, pero por otra parte, también está quien opina que todo eso había contribuido previamente a un favoritismo muy notorio hacia ella. Entonces, pues tenemos que este personaje como tal, el de Florinda Mesa, pues sí, lo más destacable o el mayor escándalo o el mayor problema era ese, que simplemente percibieron como que tenía cierto favoritismo. Y de ahí pasamos a otro personaje importante, el personaje de Don Ramón, que como ya lo mencionamos, no era un personaje, sino que era el alma de la vecindad, el clásico perdedor, ¿no? El padre improvisado. Y que también su salida no fue por dinero ni por fama, sino que fue por hartazgo, ya que el ambiente, según sus compañeros, había vuelto insostenible, particularmente por las tensiones con Florinda Mesa. Así que, teniendo a un Ramón Valdés auténtico, simplemente se fue en silencio, dejó de aparecer, y lógicamente con su partida el programa perdió la esencia. Entonces tenemos que el elenco original se fue desmantelando no por razones creativas, ni por falta de visualizaciones, como se le llamaría en estos tiempos, o alguna otra situación, sino simplemente por choques humanos, por el ascenso de una nueva dinámica de poder. Así que el sueño de la familia unida se había terminado. Y por si fuera poco, si estas peleas internas parecen importantes, son apenas la antesala de un rumor mucho más oscuro, un capítulo oculto en el universo de Chespirito. Así que, como recordarán, pues ya hemos hablado de egos, de dinero, de contratos, de sentimentalismos. Pero hay otro capítulo en esta historia que por años
solamente se manejó como rumor, que solamente fue un como chisme de pasillo. Y sobre todo porque, por ejemplo, en aquellos tiempos, esta clase de cosas eran cosas que se manejaban más en lo oscurito, como se dice coloquialmente. Ahora pues ya nadie se sorprendería, ¿verdad? Ya no es sorpresa para nadie que algún grupo musical haga canciones para el crimen organizado y esa clase de cosas. Pero en aquellos tiempos, una pregunta muy incómoda, sobre todo para una persona que estaba tan cercana a una televisora que supuestamente tenía los más altos valores, como Televisa, supuestamente, pues hacer preguntas como por ejemplo la de ¿fueron Chespirito y su elenco contratados para presentarse en fiestas privadas de las figuras más temidas del continente? Recordemos aquí, ¿no? Por ejemplo, si todavía hace unas 2 décadas la gente idealizaba a Televisa, e incluso tenemos que cuando le quiten la vida a un Paco Stanley, ¿qué es lo que veíamos en aquellos momentos en pantalla? A señoras diciendo es que cómo es posible, él era bien bueno. Sí, claro, como si lo conocieran y como si esas personas tuvieran conocimiento real de lo que pasaba después de que dejaba el foro. Entonces, esto aunque suene una teoría descabellada, las versiones existen y vienen de adentro. Por ejemplo, el señor Barriga ha dicho públicamente que nunca hubo pruebas, pero ha reconocido que era una práctica habitual de artistas populares en aquellos tiempos, sí que fueran contratados por personas del crimen organizado para eventos privados. Entonces, hay mucha gente que diría, bueno, ¿y eso qué tiene de impresionante, no? Hay muchos artistas que componen canciones para esas personas. Y sí, bueno, esos grupos, pues sí, son las personas que, pues de repente le separan la cabeza del cuerpo a alguien simplemente porque quieren demostrar que ellos son los que mandan ahí, que son los que se encargan de ese territorio y que pues les quitan la cabeza del cuerpo a una persona o a varias. Pero ¿y eso qué tiene de impresionante? Sin embargo, estamos hablando de décadas atrás, donde para la gente sería un golpe gigantesco, ¿no? Sí, porque obviamente si decía chistes y hacía sus personajes, pues cómo iba a estar metido en esa clase de cosas, sería algo imposible, ¿no? Entonces tenemos que, por ejemplo, en el caso del señor Barriga, así es como lo platica. Pero el testimonio más escalofriante es el de Carlos Villagrán, el que narró una vez en un hotel en Bogotá, que fue abordado por personas que le ofrecieron un portafolio con una chequera en blanco, hasta $1.000.000, para que Kiko se presentara en el cumpleaños de la hija de el patrón. Entonces, pues lo que describe Carlos Villagrán es que sintió el cuerpo helarse, que logró zafarse alegando una cláusula de exclusividad en su contrato, pero que, así como se heló simplemente por esa oferta inesperada, ya después se heló por el miedo que sintió por haberse negado. Y aquí es donde el testimonio se pone más interesante, porque menciona que según él se enteró, después que el grupo de Chespirito sí habría aceptado ese tipo de invitaciones. Incluso se atreve a citar la supuesta justificación de Roberto Gómez Bolaños, diciendo que pues él trabajaba para todo el mundo. Y entonces nunca hubo un juicio, una denuncia formal, pero ese rumor se mantuvo. Y la idea de que el elenco más familiar de la televisión, el símbolo de la comedia blanca, actuaran con el único propósito de hacer contenido para toda la familia, especialmente para niños, pues no, o sea, ¿cómo era posible, no? O sea, no, obviamente nos iban a prestar para esa clase de cosas. Pero por otra parte tenemos que, por ejemplo, para esos personajes tener al Chavo del 8 en su fiesta era la máxima demostración de poder, una forma de decir, puedo comprarlo todo, incluso la inocencia. Y mientras algunos, como se dice de Ramón Valdés, preferían mantenerse más alejados o lo más lejos posible de ese mundo, la pregunta quedaba en el aire, ¿cuál era el precio de la fama? Y bueno, pues así es como llegamos a los últimos años de Roberto Gómez Bolaños, donde fueron justo lo contrario a lo que sus personajes mostraban. No había risas, ni caídas graciosas, ni aplausos, sino simplemente silencio, dolor físico y la imagen de un cuerpo que decía, pues ya basta. Y por mucho tiempo su estado de salud fue casi un tema prohibido. Ya después de ser hospitalizado, en el 2012, su vida cambió. Ya dependía de un tanque de oxígeno para respirar y teníamos ese personaje, quien había vivido su voz del aire que usaba para crear humor y mover a las masas, ahora luchaba por cada bocanada. Y entonces, el día 28 de noviembre del año 2014, llega a su fin. Y lo clásico, ¿no? Las televisoras interrumpieron sus programaciones. Las redes sociales, aunque no estaban tan potentes como ahora, pues también hicieron tendencia al tema.
el luto fue real, auténtico, porque para muchos no se ha ido simplemente un actor más, un personaje más, sino que se ha ido una parte de la infancia colectiva de cientos de millones de personas. Su velorio pues fue en el Estadio Azteca. Y bueno, pues así es como terminó la era de Chespirito. Así que, después de analizar estos puntos importantes y recordando que se va a presentar esta nueva serie, donde en este momento apenas se ha estrenado, hasta donde tengo entendido, el primer capítulo, esta serie realmente mostrará quién fue realmente Roberto Gómez Bolaños y qué tanto se mostrará, aparte de lo que ya se ha hecho público, aparte de lo que ya se conoce, porque por una parte tenemos la paradoja, ¿no? De la persona que, usando el humor blanco y universal, llegó a cientos de millones de personas, pero también la persona terca que termina enfrentando a los mismos actores que ayudó a convertir en leyendas. Por una parte creando personajes que predicaban la humildad y la amistad, y al mismo tiempo el controlador que protegió su autoría a más no poder. Entonces tenemos que, así como por una parte no solamente se crearon programas de televisión, se crearon frases, gestos, arquetipos en la cultura de Latinoamérica, las clásicas frases, ¿no? La de fue sin querer queriendo, no contaban con su astucia o con mi astucia, es que no me tienen paciencia. Pero por otra parte, los conflictos, las peleas por dinero, los egos heridos y las sombras. Entonces, a final de cuentas, esta serie, que será para idealizarlo, convertirlo pues en una casi en una estatua, o mostrar que sí, era una persona compleja, que puede ser considerada brillante, sensible, pero a la vez llena de contradicciones. Y lo más importante, el de recordar en su totalidad. Y también recordar que el hecho de mostrar la parte oscura no mancha su legado, sino que a final de cuentas lo complementa. Y por cierto, en el año 2020, por una disputa legal entre la televisora y su propia familia por los derechos de explotación, pues su obra desapareció de las pantallas del mundo. Así que ese universo creado que enseñaba sobre compartir, sobre la amistad por encima de las clases sociales, fue borrado del mapa por un tema de control y dinero. Sí, esos mismos temas que en su momento fracturaron a esa familia de la vecindad en vida, terminaron por silenciar su memoria tras la muerte de Roberto Gómez Bolaños. Así que, ¿qué tanto se mostrará en esta nueva serie? ¿Qué tanto podremos rescatar para poder analizarlo, obviamente al estilo de un gran máster? O bien, que lo analice mi tía Mona, ¿no? Entonces, ¿qué opinan acerca de eso? Ya saben, dejen sus comentarios, dejen sus me gusta, compartan el video y sobre todo, dejen sus manos en oración. Y como siempre lo hemos comentado, de mí podrán decir lo que quieran, pero eso sí, mis master análisis siempre los hago con mucho amor para todos ustedes.